Hola. Bueno, hoy os voy a explicar lo primero lo que es un perímetro y un área, porque si no, como vais a saber cómo se hace, y el perímetro y el área de 4 figuras, del cuadrado, del rectángulo, del rombo y del romboide. Antes de nada, lo primero, ¿qué es el perímetro? Pues el perímetro es la suma de los lados de cualquier figura. Por ejemplo, para que lo entendáis, si os imagináis un campo de fútbol, si yo quisiera ponerle, imaginaros que este es el campo de fútbol, si yo quisiera ponerle alrededor del campo de fútbol una valla, a todo alrededor, pues lo que mide toda esa valla, eso es el perímetro, ¿vale? Entonces el perímetro es la suma de todos los lados. Todo esto que rodea sería el perímetro, ¿vale? ¿Y qué es el área? El área es el espacio que ocupa como si fuera el relleno. O si pensáis otra vez en el campo de fútbol, el césped. Entonces, con el ejemplo del campo de fútbol, seguro que os vais a acordar. El perímetro sería la valla, el alrededor. Y el césped sería el área, ¿vale? Pues de todas las figuras se puede calcular los perímetros y las áreas, dependiendo de la figura, de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver la del cuadrado, la del rectángulo, el romboide y el rombo, ¿vale? Es muy fácil. Yo la voy a explicar para que la entendáis y no tengáis que aprenderoslas de memoria. Pero el que le cueste un poquito de trabajo es tan fácil como tener siempre la formulita cerca. Si no me acuerdo de cómo se hace, pues busco la fórmula que la tenéis aquí y simplemente cogéis cuando tengáis que resolver un problema y usáis la fórmula, ¿vale? Venga, vamos a empezar. El cuadrado. Pues si yo tengo un cuadrado y me pide el perímetro, o sea, todo lo de alrededor, ¿qué tendré que hacer? Sumar todos los lados. Pero un cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿no? O sea, es una tontería que yo haga 3, más 3, más 3, más 3. Entonces, ¿qué es lo que hago en el perímetro de un cuadrado? Pues que multiplico lo que mide un lado por 4 lados que tiene y eso me va a dar el perímetro. Por ejemplo, en este cuadrado que he puesto yo aquí, pues si yo multiplico lo que mide un lado, que es 3, por 4 lados que tiene, 3 por 4, 12 centímetros será el perímetro, ¿vale? Y el área, o sea, el relleno, el césped, pues muy fácil, porque sería multiplicar un lado por un lado, o sea, 3 por 3, porque todos los lados miden igual. Entonces, ¿cuál sería el área de este cuadrado que mide 3? Pues 3 por 3, 9, ¿vale? Y las áreas siempre se ponen con cuadrados, ¿vale? Centímetros cuadrados, con el 2 pequeñito, ¿vale? Ya por cuadrado, ya está. Habéis visto, es muy fácil. El rectángulo es igual, solo que en el rectángulo no son todos los lados iguales, ¿no? Son iguales este y este, al que vamos a llamar altura, y este con este, al que vamos a llamar base. Entonces, el perímetro, que he dicho que es lo que lo rodea. De este rectángulo, por ejemplo, que mide 3 y 2, pues yo podría hacer 3 más 2 más 3 más 2, pero para acabar antes, ¿cuál es la fórmula para el perímetro de un rectángulo? Pues si yo tengo este 3 y 3, pues lo multiplico 3 por 2. Si tengo aquí 2 y 2, pues multiplico 2 por 2 y luego lo sumo. Entonces el área del perímetro sería la altura multiplicada por 2, la base multiplicada por 2 y luego lo sumo. Por ejemplo, el de este, sí que mide 3, 2, pues hago 2 por 2, 4, 3 por 2 lados que hay iguales, ¿no? 6, 4 más 6, 10. El perímetro de este es 10. Y el área, pues el área es muy fácil, simplemente tengo que multiplicar la base, que es el lado de abajo, por la altura, que es, pues, la altura. 3 por 2, 6. ¿Vale? El romboide se hace igual que el rectángulo. ¿Qué es un romboide? Un romboide, imaginaros que construyerais un rectángulo vosotros con palillos, ¿no? Y si ese rectángulo se os tambaleara un poco, pues eso es un romboide. ¿Lo veis? Es como si fuera un rectángulo que está tambaleado. Entonces, si es un rectángulo que está tambaleado, se calcula igual que el rectángulo, el área, ¿vale? Y el perímetro pues sería sumando sus lados. Este romboide, por ejemplo, mide 5 de base y ahora la altura que tiene es 3, pues esa sería el área, 5 por 3. Y el perímetro sería sumo sus lados, 5, este mide 2, este mide 5 y este mide 2. ¿Vale?
Y el rombo, que es el que es un poquito más difícil. Este si os cuesta mucho trabajo, no os preocupéis, pero lo voy a intentar explicar para que el año que viene os sea más fácil. En el rombo, el perímetro simplemente sumo los lados. Ya está, no hay que aprenderse nada. El área sí. Vale, lo primero que tenéis que saber es que es una diagonal. Las diagonales las que cruzan, ¿vale? O sea, si yo tengo un rombo, imaginaros este rombo. Pues esto es una diagonal porque cruza. Y esto es una diagonal porque cruza. Pues ¿cómo calculo yo el área de este rombo? O sea, lo que ocupa este rombo, su rellenito. Pues tengo que multiplicar la diagonal más grande por la diagonal más pequeña. Y luego lo divido entre 2, ¿vale? Esto no hay que entenderlo. Simplemente es una fórmula que existe y que vosotros cuando tengáis que calcular el área del rombo, buscáis la fórmula y ya está, ¿vale? No os preocupéis. Yo creo que el cuadrado, el rectángulo y el romboide son fáciles. El rombo a lo mejor cuesta un poco más. De todas maneras, cualquier duda, pues ya sabéis, aquí me tenéis. Y esta tarde, además, tenemos la media hora de tutoría y si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. Lo más importante es que os acordéis de que el perímetro es lo que mide en todos sus lados, o sea, esa valla que yo pondría alrededor del campo de fútbol, que el área es el relleno, lo que hay dentro, o sea, el césped del campo de fútbol, y que estas que están aquí subrayadas son las formulitas para calcular las áreas y el perímetro de esta figura, ¿vale? Bueno, cualquier cosa que me tenéis. Chao.